Gestión Cultural, el podcast, episodio número 21. Hoy responderemos algunas preguntas de la audiencia, en especial, ¿cómo empezar en la gestión cultural? ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un podcast traído desde acultura.org para toda la humanidad, para todas las personas que quieran empezar en este maravilloso mundo de la gestión cultural. Hoy episodio número 21 del día 4 de julio del 2024, un programa muy especial porque he recibido algunas preguntas de personitas que les ha gustado mucho el podcast. De hecho, he recibido algunos mensajes que me ha gustado bastante porque la gente está muy animada, al menos las personas que me han escrito, con esta regresada del podcast, que es un esfuerzo bastante interesante. Y me ha sentido y me ha sentado también muy bien el hecho de que hay personas que, pues, de alguna forma no solo les sirva, sino que comparten algunas ideas, ¿verdad? Así que desde aquí un abrazo a todo el mundo. Hoy una pregunta que se hace muy recurrente y que de hecho hace poco me la hicieron, y en especial cuando se intenta tener un acercamiento con la gestión cultural desde un punto de vista ya profesional. Es decir, hay muchas personas que se acercan y me dicen quiero iniciarme en la gestión cultural, pero ya tienen un grado académico, ya tienen un grado universitario, ya son personas graduadas o con una carrera profesional. Es bien curioso porque la mayor parte de las personas que siguen el quehacer de la cultura ya son personas mayores, profesionales, andan entre 25, 30 a 35 años, incluso llegan hasta los 45 años algunos. Y me parece curioso porque realmente es una profesión que, si bien es cierto, a lo mejor no es nuevecita, ¿no? Que se acaba de desempacar, sí comienza a tener esa concepción de que hay que profesionalizarse. Y también lo curioso es que la gestión cultural siempre ha existido. Creo que más allá de la cuestión hasta un poco filosófica que hablábamos hace poco en el episodio de la historia de la gestión cultural, de que alguien llegó, ¿verdad?, y recolectó la pintura con la que se iban a dibujar las imágenes en cuevas, ¿no? Realmente la gestión cultural siempre ha existido con otra especie de nombres, ¿no? Como productores de música, productores de conciertos, managers, curadores de galerías, direcciones de museos, direcciones de escuelas de arte, profesores, etcétera. No hay cierta forma de que la gestión cultural ha estado inmiscuida en algunas profesiones, o algunas profesiones enteramente tienen que ver con la gestión cultural, pero ya muy recientemente se ha visto esto como una profesión ya hecha y derecha, ¿verdad? En unos países más que otros, pero sin duda va avanzando y las personas siempre se hacen esta pregunta. Bueno, quiero meterme en gestión cultural, yo ya sé qué es, me encanta el tema, quiero trabajar de ello, pero ¿por dónde empiezo? Pensando también que yo ya tengo una carrera universitaria, yo ya trabajo de otras cosas, yo ya hago otras cosas, pero me interesa el campo, me interesa el mundillo, y también está difícil yo volver a empezar, ¿verdad? Como desde mi tribuna, desde mi trinchera, yo puedo trabajar por la gestión cultural, y esto es curioso porque cualquiera puede hacerlo. Y no en el sentido de que cualquiera está capacitado, sino que cualquier persona con las ganas y con los recursos que tiene puede introducirse, ¿no?, al trabajo de la gestión cultural. Obviamente esto requiere preparación, esto requiere cierta también ganas, ¿no? Cierta atracción, cierta pasión, pero cualquier persona desde cualquier rubro de las ciencias, tanto ciencias sociales e incluso las ciencias naturales, puede adentrarse en la gestión cultural, porque recordemos que al final es recolectar recursos para poder llevar la cultura a las personas, y que la cultura es esta entramado, ¿no? Estas ligas, estas conexiones que tiene la persona, la humanidad, la sociedad, para conectarse, para identificarse entre sí. Entonces, si tú te fijas, aún la ciencia es cultura, ¿no? Todo lo que nos rodea nos identifica como seres humanos y podemos construir una identidad a partir de eso.
Entonces, desde esa perspectiva, todas las ciencias podrían aportar a esta gestión, ¿verdad? Podrían aportar a este hecho de que llevamos de un lugar a otro recursos, ya sean recursos económicos, recursos humanos o, bueno, los recursos que sean necesarios para que esta cultura, estos procesos de identidad se lleven a cabo. De hecho, la gestión cultural realmente se alimenta de otros procesos, de otras ciencias. No es que pues exista una metodología científica específica o un proceso, ¿verdad?, concreto que sea única y exclusivamente de la gestión cultural, sino que se alimenta de varias ramas y de varias formas en las cuales se aproxima este trabajo. Entonces, yo considero que si a lo mejor si se puede hacer un camino de estudio para poder aplicar estos conocimientos, no hay un solo camino y que también no hay una sola forma de gestionar la cultura, porque recordemos que al haber diferentes identidades, diferentes manifestaciones, diferentes expresiones artísticas, obviamente la forma en cómo se van a alimentar estos recursos, en cómo se van a gestionar estos recursos, también van a ser diferentes y van a tener diferente idiosincrasia, diferente índole. No va a ser lo mismo que yo trabaje para promocionar una galería de arte que trabaje para promocionar un museo de patrimonio cultural. Por un lado, una galería quiere vender estas obras plásticas, ¿no? Mientras que un museo pretende proteger ese patrimonio cultural, no desea venderlo. Entonces, las lógicas, las gestiones, los pensamientos, las reflexiones que hay en estos dos procesos de gestión, a pesar de que tienen un componente cultural ambos, son gestiones muy diferentes y que va a requerir de procesos y de aprendizaje de otras ciencias también diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde también puedo empezar? Hay un libro muy interesante que creo que es como una Biblia de David Rosselló Cerezuela llamado Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales. Es un buen inicio porque sin duda da todas aquellas bases para poder formular un proyecto cultural y que creo que cualquier iniciativa, ya sea pública, privada, con fines de lucro, sin fines de lucro, con intención de crecer, con intención solo de trabajar para una comunidad, etcétera. Todos los proyectos tienen este componente de formulación de proyectos, ¿verdad? Todos tienen esta idea de que se parte desde un objetivo, desde metas, actividades, cronogramas, presupuestos, etcétera. Y este libro es muy interesante porque muestra una perspectiva cultural de la formulación de proyectos. De ahí podemos rescatar varios temas sobre los que un gestor cultural necesita, ¿verdad? En específico, creo yo que una persona que se dedica a la gestión cultural debe saber de administración de empresas, imagínate. Y no solo empresas como un sentido económico, ¿no? Sino que una administración de los recursos humanos, una administración de los fondos, una administración de las actividades, una administración del personal que se va a atender, una administración de ese servicio al cliente que sin duda puede llegar a existir, aunque no seamos con fines de lucro, porque un museo, por mucho que sea una organización sin fines de lucro, siempre atiende personas y tiene que tener una idea de cómo se debe llevar ese servicio, de cómo debe de atender a esas personas que asisten al museo. Aquí habrán algunas personas que se van a rasgar las vestiduras, ¿verdad? Que van a intentar acuchillarme al salir yo de mi casa porque he dicho que para ser una persona que gestiona cultura debe saber de administración de empresas. Pero es la verdad, es decir, no se pueden gestionar recursos, ya sea humanos o económicos o financieros, que me cae mal la palabra recursos humanos, ¿verdad? Pero ni modo, así se entiende, ¿no? Mientras vamos evolucionando en ese tema, podríamos cambiarlo, pero no podemos hablar de gestionar si no hablamos de la administración, ¿verdad? De que yo sé administrar estos recursos. Entonces, uno de los pilares o de las bases claves de la gestión cultural es saber administrar y puede ser que no sean empresas como tal, pero sí organizaciones, ¿no? Organizaciones civiles que te ayuden a trabajar con proyectos y con personas. Por otro lado, yo consideraría que la persona que se dedica a la gestión cultural debería de conocer acerca de políticas públicas, puesto que la cultura ha sido un tema, un pilar fundamental de las políticas estatales, de las políticas de gobierno,
y es necesario entender cómo estas políticas afectan la cultura de cada día, no solo de las cuestiones artísticas, de las expresiones artísticas como tal, o de las de folclore, qué sé yo, ¿no? Sino que también a nivel de tradiciones, a nivel de concepciones, a nivel de edificaciones, a nivel de patrimonio también, ¿verdad? Entonces, conocer sobre políticas públicas, sobre cómo funciona el Estado, sobre cómo funcionan estas políticas, como, sobre cómo se formulan estas políticas, ¿verdad? También nos ayuda a entender cómo se puede gestionar la cultura, incluso cuando viene del sector estatal, que lastimosamente todavía dependemos mucho del apoyo de los gobiernos centrales, de los gobiernos locales para llevar a cabo gestiones culturales, aunque hoy cada vez es menos, ¿verdad? Yo creo y soy partidario de que hay que promover menos la dependencia a estos sectores, no porque estos sectores no sean responsables. Ojo, la cultura es un derecho y es responsabilidad del Estado y los gobiernos locales, centrales, como tú quieras, pero sin duda la ciudadanía debería de tomar el control en la mayor parte de lo posible para poder promover políticas culturales que vengan desde la comunidad y no solo desde una agenda política. Pero para entender esto y para poder llevar la diferencia es necesario conocer de política, es necesario de conocer todas las bases sobre ello. Para esto hay muchísimos cursos y muchísimos libros que se podrían recomendar. Hay un libro muy curioso que se llama Política para Amador, que es un libro que es muy criticado, pero que sin duda es una introducción bastante amena y bastante curiosa de cómo explica la cuestión política en el mundo, cómo afecta. Esto sí, eres una persona que está desligada totalmente de la cuestión política, aunque a veces es común, ¿no?, que la persona que gestiona la cultura esté interesada en los temas políticos. En todo caso, la cuestión pública le compete a la gestión cultural porque es la gestión pública la encargada de velar por el derecho al acceso a la cultura. Y hablando de derecho, también es curioso que para la gestión cultural es necesario saber de fundamentos jurídicos, de fundamentos de jurisprudencia. No por el sentido que te vas a ser abogado o abogada, no porque vas a trabajar en el sector, sino que porque el derecho a la cultura es importante conocerlo desde el punto de vista jurídico como tal. Y para esto hay muchísimas convenciones internacionales, leyes que corresponden a cultura, leyes de promoción del arte, leyes que protegen el patrimonio cultural, en el cual estas leyes explican cómo se va a promocionar la cultura o cómo se va a defender la cultura. Y hay incluso leyes que no precisamente están ligadas a la cultura, pero que tienen que ver mucho, ¿verdad? Como leyes de juventud, leyes de equidad de género, leyes de accesibilidad, por ejemplo, de las personas con alguna discapacidad, etcétera, ¿no? Todas estas leyes tienen un componente cultural. De hecho, la palabra cultura, ¿verdad? Como que fuese el que no se puede eliminar de ningún lado. Siempre aparece en algún escrito de política, en algún escrito de leyes, en algún compendio, ¿verdad? En donde la cultura siempre sale a relucir. Entonces es importante conocer cómo funciona jurídicamente el hecho de que la cultura está protegida por un marco jurídico. Entonces, si desconozco totalmente cómo funciona el mundo de las leyes, de dónde proviene, cómo se gestiona y cómo se formulan, pues es necesario aprender un poco, ¿no? Para esto hay muchísimos libros de fundamentos generales del derecho que podrían servir y que creo que, bueno, en cualquier biblioteca del mundo podríamos encontrar más de alguno. Para mí también otro punto muy importante que una persona que gestiona la cultura debería tomar en cuenta, y que aquí también van a haber otras personas que me van a asesinar, está bien, no pasa nada, es el hecho de saber de publicidad, de saber de marketing, ¿verdad? No solo el marketing digital, sino que el marketing en general. Incluso aún más si lo querés ver desde un punto de vista psicológico o antropológico. ¿Por qué? Porque la publicidad te ayuda a conocer cuáles son las preferencias y cuál es el acercamiento o el pensamiento que tiene una persona a la hora de consumir la cultura. Porque cuando yo compro un boleto de ticket de teatro, cuando yo compro un boleto para el museo, cuando yo compro una función de un evento musical, de cine, etcétera,
Cuando yo adquiero este producto, este servicio que tiene un componente cultural o artístico, dice algo de mí, dice algo de la población. Y es curioso cómo desde la publicidad se estudia por qué una persona decide ir al cine y ver cierta película y no otra. ¿Por qué es más famoso Bad Bunny, verdad, que una banda de jazz local? La publicidad puede darme esas pistas de por qué las personas tienen este comportamiento y de cómo yo puedo influir o cómo yo puedo maniobrar con este comportamiento para hacer ver a la población que hay ciertas expresiones culturales que son más positivas para la sociedad que otras, ¿verdad? O también entender estos patrones de consumo. Entonces, la publicidad o el marketing me ayuda no solo a saber cómo promocionar los productos o servicios culturales que ya de por sí las personas tienen derecho, sino que también a entender cómo funcionan, a entender cómo es este consumo, a entender cómo las personas deciden consumir, deciden gastar sus ingresos, y esto por ende es algo importante y primordial. Aquí también, para terminar, quizás me gustaría agregar dos componentes más que creo que podrían ser de gran ayuda. Y uno es la economía, ya, bueno, ya lo mencionaba con la administración de empresas, pero la economía en general, ¿verdad? Saber factores microeconómicos, financieros, incluso macroeconómicos, ¿verdad? Que tengan que ver con el Estado, ayudan a entender las fluctuaciones, ayudan a entender el comportamiento del mercado con respecto a los productos culturales, ayudan a entender cómo funciona la cultura desde un punto de vista económico, ¿verdad? Ahora hay muchísimos incentivos o ideas alrededor de que existen industrias culturales, existen industrias creativas y por ende, al ser una industria, aportan económicamente al Estado, a la sociedad, y es interesante cómo se analiza realmente estas fluctuaciones, cómo se analiza este comportamiento económico. Y ya también por último, a mí me gustaría agregar que, y no está de más, y que creo que aquí podríamos flaquear bastante, pero yo creo que la arquitectura también juega un papel súper importante en la gestión cultural, sobre todo en la gestión del patrimonio cultural. Recordemos que la arquitectura es una de las bases del patrimonio, porque así uno puede entender las edificaciones, puede entender qué significa la reconstrucción, la remodelación, la restauración de edificaciones que usualmente son este patrimonio material, ¿verdad? Que podemos observar. La arquitectura nos da esta mirada científica sobre cómo se aborda este patrimonio cultural material y cómo se puede resguardar, ¿verdad? Obviamente cuando es cultural, ¿verdad? A veces hay patrimonio natural que tiene otra idiosincrasia, ¿verdad? Aquí podríamos agregar muchísimas más carreras, ¿verdad? Como la antropología, la psicología, la sociología, etcétera, ¿no? Que nos pueden ayudar a la gestión cultural, pero creo que estas ramas son importantes y nos pueden llevar a conclusiones muy importantes sobre cómo se gestiona la cultura. Entonces, creo que a pesar de que hay muchísimas profesiones y muchísimas formas de implementar estas profesiones, casi todas podrían tener un componente que aporten a la gestión cultural, porque la gestión cultural per se, ¿no? Como tal, no es una ciencia con su propio marco, ¿verdad? Sino que se alimenta de otras ciencias, se alimenta de otras prácticas, y a pesar de que hayas estudiado química y farmacia, a pesar de que hayas estudiado alguna ciencia que consideres que no está ligada a la gestión cultural, créeme que existe. Incluso recuerdo ahora algunos proyectos que se tienen con poblaciones indígenas que es sobre medicina enfocada al sector indígena. ¿Por qué? Porque la población indígena siempre tiene esta idea de que la medicina natural es mejor que la medicina que se produce contemporáneamente, ¿no? En la época moderna de la humanidad, las pastillas de toda la vida, las vacunas de toda la vida. Entonces, en el sentido de respetar, ¿no?, la cultura y la identidad y las decisiones de estas poblaciones indígenas, pues se arman proyectos para crear medicinas alternativas que estén en consonancia con el respeto de esas culturas y esas identidades. Decime vos a quién vas a necesitar, si no es que a químicos, si no es que a doctores, a doctoras que nos puedan apoyar desde su punto de vista la gestión de estos proyectos que tienen un componente cultural. ¿Por qué? Porque tienen un componente de identidad, ¿verdad? Un componente de una comunidad que se
relaciona con base a una medicina alternativa. Entonces, todas las carreras realmente pueden aportar a la gestión cultural porque la cultura está en todas partes, ¿verdad? Sin embargo, yo sí creería que hay algunas carreras que te apoyan más porque son un poco más generales con respecto al trabajo del día a día en la gestión cultural, ¿no? Así que ahí está mi respuesta. Igual, como siempre, les invito a que puedan enviar sus preguntas, ya sea a cualquiera de las plataformas de redes sociales, sobre todo Instagram o LinkedIn, o nos pueden visitar en nuestra página web acultura.org, ahí nos pueden dejar sus preguntas y con gusto yo las puedo contestar el día jueves, ¿no? Que eso vamos a hacer los jueves de preguntas, que a mí me ha encantado poder interactuar con ustedes a través de estas plataformas y que creo que ese es el gran punto, ¿no? Poder conectar con muchísimas personas que están interesadas en la gestión cultural. Esto ha sido todo por hoy. Siempre les recuerdo de que puedan visitarnos en nuestros sitios, que ya lo he mencionado. Así que no me queda nada más por decirles, más que por si no los llego a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.